psiquiatría. Antes de empezar psiquiatría, quiero leer una parte de Severo 3, que yo se me dice que me da memoria, pero le voy a verificar si quieren ahora las palabras esas raras. Le digo la frase, después el texto dice: la Verwaltung no pertenece al mismo nivel que la Vernunft. Cuando el comienzo de la psicosis no simbolizado reaparece en lo real, hay respuestas del lado del mecanismo del Vernunft, pero son inadecuados. Eso es lo que yo les quería mencionar. O sea, que intenta hacer un mecanismo de respuesta y inadecuado. Ahora, el rechazo significante primordial, lo voy a escribir, tengo que hacer más fácil. El rechazo significante primordial se escribe así. Verwaltung se dice así. Verwaltung. Es el rechazo significante primordial. ¿Bien? ¿Cuál es el mecanismo que intenta poner en juego y que no es adecuado? O sea, cuando intenta articular que no lo puede. Es el Vernunft, que se escribe así. Vernunft, entonces. Cuando no emite lo simbólico, retorno real, lo que intenta responder con él, Vernunft. Pero es inadecuado esa respuesta. Dice, algo parece en el mundo exterior que no fue primitivamente simbolizado. El sujeto se encuentra absolutamente inerte, incapaz de hacer funcionar el Vernunft, ¿bien? Y que se traduce en otro registro, por una verdadera reacción en cadena del imaginario. O sea, que la consecuencia de no poder hacer jugar este mecanismo es que aparece toda esta reacción imaginaria. Las reacciones imaginarias son la alucinación en el cuerpo, que aparece significante según, es como ese fenómeno. ¿Bien? Bueno. Bien. Este tema, chicos, es súper interesante. Vamos a hablar de locura. ¿No? Locura como va. Vamos a empezar con el eje de este cuadro de precios, si quieren se los paso. Paranoia. Básicamente, la psicopatología partió de la definición canónica de Krepelin. No sé si le escuchan la palabra canónica, definición canónica de paranoia. Me pueden preguntar si se sabe algo de la definición canónica. Primero que nada, hay que tener en cuenta en la psicopatología, para que les sea más claro, lo que se deriva los síntomas de diagnóstico que excluyen. Serían aquellos síntomas que me permiten yo saber si estoy hablando de una paranoia o de una esquizofrenia. A ver. Primero que nada, vayan a todos estos puntos. Están acá, pero vayan a todos estos puntos. La paranoia suele aparecer, digamos, con un comienzo insidioso. Esto no va a salir para repaso. Palabra clave, comienzo insidioso. El comienzo insidioso es que suele como empezar de una manera muy leve. Nos tiene que sonar, por ejemplo, salvando la diferencia, digamos, a Lacan diría que ese retorno leve es el S1 que ya está funcionando. ¿Se entienden, chicos? O sea, el comienzo sí son cosas muy leves que ni siquiera el mismo psicótico, después cuando está rebrotado, se acuerda. Cosas que al principio ven. Tiene un comienzo insidioso. Luego ese comienzo insidioso, bien, empieza a ver que se denomina, lo voy a hacer un poco más amplia la definición. Ese comienzo insidioso termina desembocando en un sistema delirante. O sea que yo empiezo teniendo como pequeños preguntas, incógnitas, desconfianza, y después de algo a decir que todo me quiere matar porque soy Jesucristo. ¿No le suena, compa, que el comienzo insidioso es como el S1 de Lacan?
Y el sistema delirante sería cuando Lacan diría complementás con S2. ¿Sí, chicos? O sea, el sistema delirante para Kraepelin es cuando ya le digo, no, yo soy una mariposa que viene a salvar el mundo del Júpiter. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, el comienzo insidioso termina desembocando en un sistema delirante. Este sistema delirante es muy importante, es progresivo. Apuntado, no es siempre igual. Generalmente, una cuestión que yo creo que ya mencioné, estamos en la psicopatología bien clásica, suele aparecer primero en el nivel de persecución y luego en el nivel de grandeza. Suelen tener ese movimiento. Persecución y grandeza. Entonces, el sistema comienzo insidioso termina desembocando en un sistema delirante y es progresivo. Hay ciertas cositas que pueden encontrar el libro. En el paranoide no vamos a encontrar alucinación. Por eso empecé la clase diferenciando lo que es delirio de lo que es alucinación. Acá sí vamos a tener delirio, persecución y megalomanía. Puede también encontrar hasta místico. Hay muchos tipos de delirio. Vamos a concentrarnos primero en el de persecución y megalomanía. Pero no vamos a encontrar alucinaciones. Entonces, eso es algo excluyente. Si a mí me dice que alguien tiene alucinación, ya sé que paranoia no es. Será paranoia alucinatoria, pero paranoia, así como estamos viendo, no es. Eso es lo que tienen que saber tienen esas cuestiones excluyentes. Ahora, de esto que estamos hablando, esto es súper importante lo que voy a decir, chicos. Es súper importante. Ya voy a leer una definición, pero digo que se conserva la paranoia, que es la voluntad y el pensamiento. O sea, un paranoico, vean el caso del tema. Hay muchos paranoicos como este esquema, que bueno, son grandes matemáticos, grandes científicos. Entonces, la voluntad, el pensamiento, no están afectados. Hay claridad del pensamiento y la voluntad. Entonces, ustedes piensen, chicos, si ustedes tienen un cuadro que la voluntad sí está afectada o el pensamiento, no es paranoia, es otra cosa. ¿Estamos? ¿Bien? Este cuadro no termina en demencia. Y lo estoy diciendo porque si no está afectado el pensamiento y la voluntad es porque no termina en demencia. Porque la demencia termina afectando la voluntad y el pensamiento. ¿Estamos, compas? Entonces, uno puede hacer lo siguiente. El comienzo insidioso, entre el comienzo insidioso y cuando se está armando el sistema delirante, ahí pueden, en ese pasaje, hay lo que se denominan interpretaciones patológicas y una hipersensibilidad de ese libro. O sea, va a tener un comienzo insidioso y después se sujeta a tener interpretaciones patológicas y hipersensibilidad. Y eso lo lleva a desembocar, ¿qué cosa? En un sistema delirante que es progresivo. Ese sistema delirante tiene la característica de tener delirio de persecución y luego delirio de grandeza. Cuando ya tenemos el sistema delirante, ahí tenemos la certeza. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entendió cómo el esquema? Vamos a ver qué dice en el libro. Desarrollo insidioso bajo la dependencia de causas internas. Acuérdense que Kraepelin, como la escuela alemana, para ellos, tienen un criterio que es el degeneramiento de causas internas, viene de la escuela alemana. Entonces, para él, el criterio para Kraepelin es la evolución de la enfermedad y los estados terminales. O sea, la evolución de esta es que es insidioso, sistema delirante. Esta es la evolución. Y los estados terminales que no terminen en demencia. ¿Se entiende, compas? De un sistema duradero y difícil de romper, que se instala por una concepción completa de la claridad del pensamiento, la voluntad y la acción. ¿Ven? Eso está bien. Durante la fase inicial, que a menudo se extiende por muchos años, y esto es muy importante, aparece la depresión y la desconfianza. A ver, esto también de la escuela de Singer. Para Kraepelin, antes que aparezca el sistema delirante, suelen generalmente presentarse en la etapa del insidioso síntomas o de depresión o excitación. ¿Bien? Suele haber esa manifestación. Así como que es corporal y temores hipocondriacos. ¿Estamos, compas, hasta acá? ¿Se entendió? Si ustedes van al libro de Semmelweis 3 Lacan, vuelve a retomar la definición de
de Kraepelin de paranoia, porque es como generalmente una definición que se toma como eje principal. ¿Alguien lo había estudiado, leído como lo dijimos recién? ¿Fue la primera vez que lo escuchan así? Sí. Deme un minuto. Acá. Acá Lacan lo vuelve a retomar y dice, es muy parecido a lo que dijimos. La paranoia se distingue de la demás psicosis, ¿por qué? Desarrollo insidioso de causas internas según una evolución continua. Eso es muy importante, es progresiva y evolutiva, no es siempre igual. Y un sistema delirante, duradero e imposible de quebrantar, que se instala con la conservación completa de la claridad del orden del pensamiento, la voluntad y la acción. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ninguna? La desconfianza, la depresión o manía, y hay un pasaje que es de interpretación patológica y hipersensibilidad, es un puente que insidioso hasta el sistema de vida. ¿Bien? Ahora, ¿duda con Kraepelin? La desconfianza en el comercio insidioso y síntomas de depresión o manía. Kraepelin es alemán. Vamos a Francia. Y tenemos, estos son como líneas inflables, Serio y Capra, siempre van a decir. Lo que va a hacer Francia al concepto de paranoia le va a denominar delirio de interpretación. ¿Bien? Serio y Capra de alguna manera van a presentar algunas características. Una de ellas que van a decir que como el síntoma principal es lo que se denomina el tema novelesco. O sea, como que se clavan grandes novelas los delirios de interpretación. ¿Bien? Esa es una de las características. Ellos también van a decir la interpretación, todo lo que Kraepelin llama paranoia, de interpretación, está conservada la voluntad del pensamiento. Y son cuadros que no terminan en la demencia. Bien, ahí también hay un tipo de seguimiento eléctrico. Hay otra cosa que agregan los franceses, es muy interesante. Que los delirios de interpretación alteran y transvestin, así se transvestin, ¿cómo se va? Transvisten. Alteran y transvisten hechos exactos de la realidad. ¿No? Alteran y transmiten hechos exactos de la realidad. O sea, te voy a decir, esta cita, cómo vos me mirás, el colectivo. Te van a decir la luna de Júpiter. ¿Entiendes? Son datos exactos, los transmiten y los alteran. A partir de ahí hacen estas interpretaciones. Y ahora el tema lo ven. Son muy sensibles a lo que son los números y las letras. Hay una película muy buena que se llama 23, que está hablando en internet. No está muy buena esta película, se pone loco el número 23, o Fenómeno Pi, de una blanca y negro re colgada, todo tipo está con el tema número Pi. ¿Estamos, compas? Entonces, ahí tenemos una de las características. Acá lo que hace Serio y Capra es dividir entre síntomas positivos, que son las concepciones delirantes, que tenés exógenas o endógenas. De exógenas puede ser una mirada, una letra, un ruido. Y las endógenas pueden ser, por ejemplo, algo psíquico, un pensamiento, algo de una percepción. Puede ser también algo físico, un dolor de panza, personas de panza pueden crear
un montón de cosas. Y algo muy importante, que es algo también retrospectivo, que también lo planteó Kreplin. Kreplin habla que los paranoicos tienen mucho delirio del recuerdo. Uno va a los neuros, no, yo antes, yo me fui con Maradona, que me empiezan a recordar algo. Lo que Kreplin llamaba delirio de la memoria, acá sería lo retrospectivo. Empiezan a contar unas historiones. Ah, yo fui abogado, fui ingeniero, estuve en Europa, después nada de eso cierto. ¿Bien? Y los negativos, ¿bien? No hay alucinaciones, fíjense que hay integridad de los estados mentales, de los sentimientos afectivos y hay ausencia de alucinaciones. Lo mismo que decía Kreplin. ¿Ven que no hay tanta diferencia? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Punto uno, va a decir Semi Kaplan que son tan invadidos los que tienen la interpretación por, digamos, por estímulos, que a veces la sistematicidad se suele alterar. Tan invadidos que eso, la sistematicidad, digamos, se altera. Y por otro lado, vieron que Kepler hablaba de certeza, de que tener la seguridad, de inquebrantable, dice que a veces, Sir Kepler dice que en algunos momentos pueden llegar a poner cierto de la duda, o pueden llegar a tener cierto grado de ahí como de decir, bueno, no es tan así como lo digo. Dentro de lo verosímil le llaman eso el campo. ¿Bien? Ahí sacaron justo donde están copiando. ¿Bien? Estos aquí son los mangos. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora, Clermont, lo que llama de la interpretación, también va a tomar el mismo concepto. ¿Bien? Pero acá yo he puesto algunos ejes muy puntuales para que tengan en cuenta. Primero, fíjense, vos lo que hiciste, chicos, fíjense que es más como algo que se va complejizando que algo en contra de esto. O sea, este no es que estaba en contra de esto. Cambia la concepción del yo. Eso es muy importante. Porque yo antes de ser evangelio, ahora soy Jesucristo. ¿Se entiende? Hay un cambio. Esto le tiene que sonar lo que hablamos apenas arrancamos la clase. Que disputar el yo para adquirir linealmente, continuable. Israel se tiene que convertir en mujer. Hay siempre está el estado de expectación. ¿No? Es un estado como de alerta, así como que algo va a suceder. Esta palabra es importante, es radial. El tema novelesco que planteaba Sergio Cabra, o lo que Kreplin llamaba sistema delirante radial, es que va de sí hacia el mundo. Él es el centro de su delirio, ¿se entiende? Lo que hace Schreber, él iba a salvar el mundo, entonces en el centro de eso es radial. De sí para afuera. Tema novelesco, lo mismo que plantea Sergio Cabra. El aspecto retrospectivo te van a empezar a contar lo que pasó hace 2 o 10 años que nunca. Y esto no hace falta por ahí cogerlo porque yo me fui mambo como que puse muchos detalles, pero por eso más. Bien, no es tan complicado, compa, lo que tiene que ver con esta primera parte de la paranoia. Fíjense que todo parte de la definición como canónica. ¿Todos chicos están acá? ¿Ninguna? Bueno. Dentro, hemos visto paranoia, de interpretación termo. Hagan una línea y ahora vamos a ver algo que creo que les va a llamar los querellantes y querulancia. Son como derivados de la paranoia. La querulancia son aquellas personas que a partir de una situación, una vivencia que ellos interpretan como injusta, empiezan, digamos, a poner en juego comportamientos, campañas, para justamente revertir esa injusticia que parece en juego. Entonces, como que, no sé, a mí me voy a echar un parcial, entonces voy y quemo la facultad, ¿no? Porque quiero hacer justicia porque para mí fue injusto eso. ¿Bien? En este tipo de personas, aquí, por ejemplo, hay como una tara anterior, o sea, vieron que acá cambia la concepción del solo. Hagamos que se ve el sujeto que da de antemano tiene cierto perfil o no. ¿Bien? En este caso,
como lo va a decir Clérigo, suelen ser, sino por sectores. ¿Viste esa persona si no le sacaste el tema porque si no es insoportable y le sacaste el tema y te tiene toda la noche? Bueno, esto por ahí fuera del tema, por ahí puede ser piola, pero bueno, sacaste el tema. Se ve mucho ahora, digamos, no te van por internet si se van a palabra, ¿no? Bueno, ¿estamos? Entonces, ¿cómo va por ese lado? Tenemos los querulancia, una injusticia, y bueno, se ponen a hacer, tratar de revertir eso. Ojo, vos le mostrás pruebas que, que están equivocados y no va a haber forma, ellos van a insistir en que ellos tienen razón. Luego tenemos los querellantes. ¿Qué es lo que le llama, creo que hace que es el local de riña? Son los que están en todas las marchas, en todas las manifestaciones, en todos los quilombos. Es como que no es por un tema puntual. Porque me pusieron una nota, que me la pago. Está en contra todo el tiempo. Son como esas personas bien opositoras que están en contra de todo. Bueno, eso se llama calle arriba. Fíjense que uno es por un tema puntual y el otro es por lo que veo. ¿Ya? Esos querulantes querellantes, Sergio Capra le van a llamar un reivindicativo. O sea, como que lo que hace Sergio Capra lo junta, la querellante y querulante lo junta como reivindicativo. Es básicamente el mismo cuadro. A partir de la injusticia, empiezan a tomar, digamos, todas como cartas en el asunto para tratar de revertir eso. Cada digamos, vez que uno le dice que están equivocados, eso no hace más que asegurar su posición. ¿Ya? Como que bastante complicado. Y Clérigo le va, acá quedó un poquito más enredado. Acá era querulante querellante. Acá es reivindicativo. ¿Qué le va a hacer? Le va a llamar los pasionales. ¿Bien? Querulante querellante acá. Acá le va a llamar reivindicativo. Acá los pasionales. Va a haber dentro de los pasionales tres tipos: reivindicativo, celos y erotomanía. Reivindicativo, celos y erotomanía. ¿Estamos? Esta es la clasificación, ¿no? Entonces, repasemos. Creperin, paranoia, identificativo para Capra, identificativo para Creperin. Creperin, querulancia querellante, soy Capra, reivindicativo, tenemos pasionales. Los pasionales dividen tres: celos, lotomanía, reivindicativo. ¿Bien? Si más o menos tienen claro el esquema de Creperin, lo otro lo pueden deducirlo. Acá no hay alucinaciones también, no hay demencia tampoco. Ese conserva el pensamiento de la voluntad. Hay una película que trabaja en 300. La película se trata de los tiburones. El mismo actor, que el tipo le matan el hijo, desaparece por 5 o 6 años, y después vuelve y empieza a poner bombas. No sé si lo ven esa película. Está muy bueno. Entonces ahí viene el indicativo. El tipo es súper inteligente. Muy inteligente, civil. Bueno, ¿cómo se llama? El juego del miedo, ¿hay un visto? Conoce algo que un tipo que era normal, ingeniero civil, va a embarazar a la mujer, no sé qué dijeron, le pega con una puerta, pide el hijo y ahí empieza a hacer todos los juegos de miedo. Bueno, ese tipo de cosas es como el tipo de comunicación. ¿Dudas, chicos, hasta acá? ¿Ninguna, ninguna? ¿Ninguna, ninguna? ¿Alguno sacó alguna película? ¿Conoce algún paranoico? También. Pero ahí, ¿por qué no podríamos utilizarla como paranoia? Porque alucina. Por eso, las películas que no alucinan, 23 no alucinan, la FI no alucina. No hay nada. Por ejemplo, una mente brillante sí alucina. Un ejemplo, una película
Son chicos. No, pero el laboratorio de este no saben quién es. ¿Sí? Hay un capítulo del laboratorio de este que tiene un brote, no sé si lo vieron, que le da un beso al culo de un pato. Bueno, ahí como que tiene un brote, pero no alucina, porque se le va a la bolsa muy. Bueno, vamos ahora que a mí me ha sentido más interesante de todas las psicopatologías que existen. La demencia precoz esquizofrenia, como que es la base de después todo empezar. ¿A alguno le gusta Pink Floyd? ¿Ahí conoce Pink Floyd? No. ¿Nadie? ¿Sí? O los Beach Boys, bueno. El cantante de los Beach Boys, Brian Wilson, el primer cantante de Pink Floyd tuvo una esquizofrenia. Hay un montón de artistas que tienen sí. Vamos a partir de la. ¿Cuál es la diferencia entre la paranoia de Krepke y la demencia precoz de Krepke? Acuérdense que para Krepke lo importante es la evolución y los estados terminales, ¿se acuerdan? Acá, el nombre, acá que el concepto de demencia precoz no lo inventó Krepke, pero acá me están diciendo el criterio de acrónimo. Empieza precozmente y termina en demencia, ¿verdad? Entonces, una de las características también que suele plantear es que la paranoia, el comienzo insidioso, empieza más tarde. La demencia precoz empieza más temprano. ¿Ven? Ahí tenemos un criterio. Y otro criterio es que la paranoia no termina en demencia, acá sí hay demencia. ¿Damos compa? Ahí tenemos un primer criterio. La demencia precoz, digamos, acá sí está afectada la voluntad del pensamiento. ¿Ven? Ya tenemos una diferencia. Una diferencia diacrónica. Cuando empieza y cómo termina. Y aquí sí está afectado la voluntad. Una de las características que vamos a encontrar acá es la apatía. Bien, la apatía o el concepto de autismo de esta época, que es de alguna manera de indiferencia del mundo exterior. La apatía, ¿no? La apatía, el autismo. Y otra cosa muy importante es la desorganización del pensamiento. La cadena mente sería que no pueden articular un S1 con S2. Porque un paranoico te va a articular de manera brillante. Yo les puedo decir, sí, por otro día venía, me puso la traba, yo me fui a Júpiter, me puse la mano en el lugar, yo por más que me estoy delirando mal, hay una elaboración, hay dos delirantes, pero están complementados. En cambio, el discurso de la demencia precoz, el otro día estaba en mi casa, rayo, sí, es como son islas, de alguna manera, eso es la fragmentación, digamos, del discurso. Hay un lenguaje desorganizado, porque el pensamiento está afectado. ¿Ya? Es muy difícil seguir, es como que hacen S1, S2 cortes, ¿se entiende? Está como un discurso bastante afectado. Hay una desorganización del pensamiento. ¿Estamos, compas? Dentro de la demencia precoz se van a presentar tres tipos: la paranoide, la befrénica y la catatónica. O sea, vos tenés demencia precoz befrénica, demencia precoz paranoide, y demencia precoz catatónica, befrénica y paranoide. Todos estos tienen la característica de la apatía, esta cuestión de la organización, la voluntad afectada, la diferencia. Pero fíjense ahora para repasar. Si lo que se dice apatía o que esté la voluntad afectada es análogo a lo que Freud decía, ¿qué cosa? Que hay un disaciamiento del líbido. ¿Entendés? Porque el que tiene apatía, la apatía, la anedonia, la abulia, son síntomas de que nada me genera placer, no tengo voluntad para nada, nada me motiva. Quiere decir que nada en el mundo interior me motiva. O si me motiva algo, por ejemplo, se habla de mi pensamiento, de mi fantasía, ¿qué es ese plan? Es lo que se llama el desistimiento del líbido. Y lo que se dice, esto del pensamiento desorganizado, que no hay articulación, y bueno, ¿cuál es la explicación en la esquizofrenia para Freud? El autoerotismo. El autoerotismo es que cada zona se satisface como
independientemente de otro. Entonces, esa fragmentación se expresaría en el lenguaje. Bien. Entonces, ¿alguna duda, compa, con esto? Ninguna. En este tipo de cuadro empieza también con un momento de lo que sería la depresión o estado de excitación. Fíjense que Kraepelin, eso sí, comparte con la paranoia que dice que en los momentos al principio hay de depresión. Síndromes basales, se los voy a dictar si no tienen bien anotado, pero vamos a ver esos títulos. Los síndromes basales son como el eje puntual del núcleo del cuadro. Doblegamiento efectivo. O sea, quiere decir que es lo que sería parecido a lo que fue llamado el replegamiento efectivo. ¿Bien? Doblegamiento efectivo. Alguien vio la película, vean, está muy buena. Demolición. ¿Nadie la vio? Está en YouTube. Trabaja para mí de escuela actor que hace el loco, que él hizo se en la montaña. No es que se murió el otro. Ese chaval hace muy bien de loco. Después otra película se llama El hombre duplicado. Veanla. Todo el arco, nadie conoce el arco. Vean esa película. Es muy buena ese chaval. Ahí cuento una parte apenas arranca, no se la voy a exponer. El tipo va con la mujer y lo choca un auto. Muere la mujer. Y el tipo no siente nada. Está en el velorio y se ve en el espejo y trata de hacer como que llora. Y no le, pero nada. Entonces ahí se ve bien lo que es esa cuestión afectiva. Digamos. Y ahí ven esa película porque el tipo se ve en la esquizofrenia como se empieza a romper la casa, se un comportamiento muy raro, película, se llama Demolición. ¿Alguien levanta la mano? Sí. El nombre, Demolición. Development afectivo, la indiferencia. Hay personas que por ahí cambian como mecanismo, que son como, no sé, les fallece a un ser querido, no sienten nada. Oye, me pasó con esto, no estoy viendo por internet. Una compañera que dejó, me acuerdo que me dijo, hay una clave, tenemos que sacar una risa, todos salimos, si se me falleció mi papá. No, yo con esa abuela, no siento nada. Pero no lo decía en el sentido despectivo, sino ella se sorprendió de eso. ¿No? O sea, hay una cuestión ahí como que, obviamente que siente algo mecanismo psíquico. ¿Entiendes? O sea, puede pasar eso, no es que no le importa. Es una cuestión de que ella misma sorprendió. Esto es como raro, dice, bueno, la apatía, esta cuestión de que apático, no me motiva nada. La ausencia de iniciativa de voluntad. La desorganización del pensamiento, que yo dije, y algo muy importante, la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque Kraepelin pensaba, en este criterio diacrónico de estados terminales, que estos cuadros tenían que ver con un degenerado. Entonces, cuando uno toma el test de Toulouse, el test de Werner, o ya lo van a hacer ustedes, son test que te dan el indicio que a veces en lo motor te puede dar una señal que esa persona tiene algo que una demencia. Que esto es demencia precoz, es algo que se va a ir como empeorando. Entonces, a veces le ponen indicio así que mira, va a neurólogo, mira, bueno, que como el de los va a ONG, por ahí puede haber. Vamos por eso los psicomotores, porque tiene este criterio. Por ejemplo, está en tercer, alguno está haciendo proyectiva, el proyectivo laboral. El proyectivo es hacer copiar unos dibujitos, unos cuadraditos, bonitos. Entonces, por ahí, si vos no podés unir ese cuadro, o por ahí el trazo está medio raro, en experimental suelen poner algo que da el inicio que hay algo del cerebro, algo que anda mal. Por ahí, no sé, nosotros cuando hacemos yo trabajo hago test psicológico con los camioneros. Entonces, cuando son jóvenes, le es raro algunos test que hacen, viste, dice de hacer así, así. Entonces, por ahí cuando vuelves que están así, qué sé yo, hay algo ahí, y ya te lo empieza a usar el test. Cuando son jovencitos, después de cierta edad, uno se cuenta por el desgaste. La gente joven,
hay cosas que son como si nada, hay algo raro ahí. ¿Tú me compras? Bien. Después está el secundario, que los secundarios son las alucinaciones, las ideas delirantes, la depresión, la manía. Ahora una cosa muy importante. Los secundarios son los síntomas más visibles. O sea, generalmente la gente va cuando aparecen los síntomas cuáles. Los secundarios, alucinaciones, delirios, depresión, manía. Pero a veces los síntomas basales no van. ¿Bien? Ah, está vago. Dice, el tipo tiene una apatía, por ejemplo. ¿Bien? ¿Dudas, chicos, hasta acá? Ninguna. Bueno, llegamos ahora al concepto este. Esto tiene mucha historia. Eugene Bleuler. Bleuler conoció uno que capaz que le suena. Freud, ¿lo conocen a Freud? Bien. Se juntó con Freud y se juntó con Jung. Ah, estaba en un congreso. Tirate que tirate un paso, ¿sabes qué? Uno ahí, pero ahí, el otro ahí. Rock and roll, nene. Wow. No me tengo ningún familiar de Bleuler. No, entonces, ¿qué sucede? Bleuler, suizo, grosso, lee las obras de Krepelin y trabaja con Freud. De hecho, el grupo esquizofrénico, el libro de Bleuler es de 1911, el mismo año que Freud escribe Caso Schreber. De hecho, Freud utiliza el concepto de esquizofrenia en Caso Schreber. ¿Bien? Entonces, lo que hace Bleuler es cortar con el criterio diacrónico que se viene trabajando Krepelin. ¿Bien? Entonces, esto por influencia de Freud, digamos. Por ejemplo, el concepto de represión lo considera un error. Pero también el concepto de represión tiene que ver con qué? Con una división, o sea, una parte de los pensamientos van a un lado y otra en el conocimiento, para hacerlo muy rápido, muy simple. Entonces, lo que yo he tenido pacientes que tienen todo lo que Krepelin me dice, pero no tienen comienzo precoz. ¿Ven? Lo primero que hace es atacar lo diacrónico. No todos tienen comienzo precoz. Es lo mismo que me están diciendo de Krepelin, pero no tienen comienzo precoz. No solo eso. He tenido cuadros que es como me dijo Don Krepelin, pero no terminan en demencia. O sea, igual, pero no terminan en demencia. No solo eso, dice. He tenido cuadros que fenomenológicamente son muy parecidos, pero no empiezan precozmente ni terminan en demencia. O sea, como que por ahí tienen episodios, por ejemplo, están 2 meses así con ese cuadro y después como remiten. O sea, como que están normal, pues, hermano, o sea, como que se recuperan. Tienen todas esas vueltas. Entonces, lo que dice justamente Bleuler, si no nos conviene tener este criterio diacrónico. Me parece que lo óptimo es tener en cuenta los síntomas. Y me parece que en vez de decir demencia precoz, hay que hablar de esquizofrenia. La esquizofrenia es la definición como la fragmentación o extinción de los procesos psíquicos. Esa es la definición de esquizofrenia. Fíjense, fragmentación o extinción. Eso se lo choreo del caso de Freud. O sea, Freud ya venía boludeando con la extinción de la psíquica y todas esas cosas antes. ¿No? Entonces, la extinción o fragmentación de los procesos psíquicos. Esa es la definición. ¿Ya? Bueno, como siempre, Freud se peleó con Bleuler, después Bleuler quiso juntar firma para escribir el primer no, los noterios, lo que sucedía es que para Bleuler la esquizofrenia se basaba principalmente en lo que es el autismo. Para Freud en el autoerotismo. Ay, no sé si algunos lo dibujaste, si dibujaban autoerotismo. Entonces, supuestamente Bleuler borró el eros, que era autismo. ¿Verdad? O sea, que sacó como la sexualidad, o sea, dijo Freud, acá te voy a hacer eso. Y se quedó con yo, después se peleó con yo, y después hizo los anillos con ese sexo. Bueno, entonces, esa es la definición de esquizofrenia. Extinción o fragmentación de los procesos psíquicos. Él va a decir que están los síntomas fundamentales y los síntomas accesorios. Ahí es importante entender esto. Los síntomas fundamentales van a expresar un proceso mórbido. Es como decir,
es como la parte más biológica de lo que se presenta. Los procesos mórbidos, los síntomas fundamentales. Y los síntomas accesorios secundarios son síntomas que van a reaccionar en contra de los primarios. Es algo parecido, pero así como quien muy de lejos, a lo que se ve la investidura y la contrainvestidura. Es como decir, los síntomas primarios empiezan a desarrollar un proceso mórbido y los accesorios intentan frenarlo. Son más psicológicos los accesorios. Los primarios son más... Bueno, esos procesos mórbidos. Ahora, los síntomas fundamentales son, digamos, el eje del cuadro. Y generalmente son asociación, apatía, autismo y ambivalencia. Yo lo aprendí con el querido, no sé si está engañarás, que nos hacía apatía, anedonia, abulia y ambivalencia. Pero bueno, todo eso que hemos nombrado, nos empieza que hay una afección en la voluntad, bien, y el pensamiento, bien, la emotividad. Ahora esto es muy importante, chicos. Los secundarios son la alucinación, el delirio, los síntomas catatónicos y el lenguaje desorganizado. Bien, tenemos los primarios y los secundarios. Lo que se decía demencia precoz paranoide, ahora es esquizofrenia paranoide. Lo que era demencia precoz catatónica, ahora es esquizofrenia catatónica. ¿Se acuerdan? Lo que era para Kreplin, la demencia precoz hemifrénica, ahora es esquizofrenia hemifrénica. Pero Bleuler agrega la esquizofrenia simple, que siempre lo pregunta, siempre lo pregunta. Y hacen 2 o 3 preguntas sobre esto. ¿Cómo es? Las 3 que yo nombré, que venían de Kreplin, la paranoide, la catatónica y la hemifrénica, tienen una mezcla de los síntomas primarios y secundarios. Bien, la hemifrénica es la que más temprano arranca, de estos que te he mencionado, M viene como de adolescente. Es como la más desorganizada, porque hay emocionalidad coherente, risas dispersas, muchos fenómenos del cuerpo, muy desorganizado el lenguaje. O sea, es como que son los más loquitos, que son las maneras de comida de los que salgan corriendo, se ríen, lloran. ¿No? Nunca vieron los niños cuando están llorando y dicen que están contentos. Nunca vieron a una persona. Eso es una emocionalidad bastante desorganizada. Eso es el premio. Después están los paranoicos, que realmente hay mucho de lo paranoico y de grandeza, muchas alucinaciones auditivas. Y los católicos, bueno, chao. Arroteras, ¿se acuerdan? Personas católicos, si vos lo tenés así, que tú cuando tenés así, le haces cosquillas, así, ¿no? O que hacen la hiperquinesis, el bailarismo, se andan saltando, se ve mucho. ¿Te acuerdas, chavo? Sí, un chico para después lo que tú, y así como, bueno, hay uno ahí en el pico que tenés que agarrarnos todos, uno que vaya para atrás, ¿cómo hace para atrás? Si tiene que negro, no tenemos agarrar, no le da. ¿Bien? Son más de movimiento. Bueno, esos tienen una mezcla, tienen la alucinación, pero los simples, la esquizofrenia simple, que otros no sé el nombre, solamente tiene síntomas fundamentales, no tiene síntomas accesorios. Bien, solamente síntomas fundamentales. Ahora, si yo dije que no tiene síntomas accesorios, los accesorios que hacían, era como que hacían con qué cosa, que el proceso mórbido lo frenaba. Entonces, la esquizofrenia simple son los de más difícil diagnóstico y peor pronóstico. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué son los más difíciles diagnósticos? Porque los síntomas, yo le dije hace un rato, que generalmente se diagnostican más fácil, son los accesorios. Alucinación, el delirio, ¿bien? El lenguaje desorganizado, los síntomas catastróficos. Esos síntomas son más fáciles de visualizar.
Los accesorios no están. Entonces, por ejemplo, esquizofrenia, ¿por qué es difícil diagnóstico? Generalmente empieza en la adolescencia. Viene un padre y te dice, tengo a mi hijo que te echa un bolo. ¿Por qué? Primero que nada, a un día que nos trata bien, yo te digo que nos trata mal a la mierda. Él tiene la ambivalencia. ¿Qué más? Anda todo el día jugando el videojuego, ahí en ese, qué sé yo, no sale con amigos, no sale con los amigos, no va a tomar cerveza, no va al club, nada, está todo ahí en ese. Hasta la exacerbación de la fantasía sobre la vida. No tiene ganas de decir nada. Es chupado, la apatía. No tiene voluntad para nada. ¿Me siguen? O sea, me está expresando un cuadro que suele ser síndrome de adolescente, que le llaman, que tiene esa característica. Entonces, se piensa que el chico ya, como le da el pavo, está ya en la esquizofrenia, digamos, importante. Porque tenés la abulia, la apatía, la ambivalencia, ¿bien? La hedón y todas esas cosas. Al no tener alucinaciones, ni lenguaje desorganizado, ni delirio, ni personal, no parece de científicos. Entonces, por eso es difícil diagnóstico. ¿Y por qué peor pronóstico? Porque no están los síntomas accesorios, el proceso mórbido va muy rápido. Entonces, al fin se entiende idiotas. La palabra idiota es un concepto psiquiátrico. Pero idiota es como que tiene que después duele por ir al baño, no puede ni hacer cosas. Tienen que estar siempre con un acompañante terapeuta. Ya a los 30, 35 años ya son bastante avanzados, digamos. ¿Ya? Por eso el peor pronóstico es más difícil ya, ¿no? ¿Ya? Eso son las esquizofrenia simple. ¿Todas, chicos, con esto? ¿No? Igual, ¿verdad? Nada. ¿Conoce el amor esquizofrénico? ¿Ninguno? Bien. Ahora, no todo el esquizofrenia está malo. Ojo, estamos hablando de esquizofrenia. Si usted le dice, bueno, tiene todo lo que yo estuvimos hablando, pero hay también cosas conservadas en la esquizofrenia. ¿Se acuerdan que en la paranoia había la voluntad y el pensamiento? Bueno, acá están afectados. Pero en la esquizofrenia, ¿qué no está afectado? La memoria, la atención, la concentración cuando no está en estados delirantes y la psicomotricidad. La atención, la memoria, la psicomotricidad y otra cosa más. ¿Y otra cosa? Y concentración. Siempre y cuando no estén los periodos agudos delirantes. ¿Ya? Un ejemplo ahora sí como poner una mente brillante. Tipo aeromatemático, pero la vean acá. ¿Ya? Ahora, si una persona tuviera todo lo que nosotros decimos, pero aparte tiene alguna de esas afecciones, no es una esquizofrenia, es una psicosis orgánica. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden preguntar una hora, a ver, define esquizofrenia. Todo eso. Bien, ¿qué pasa, le pueden decir, si esa persona aparte tiene afectado la memoria, o la psicomotricidad, o la atención, la concentración? Bueno, entonces es una psicosis orgánica. Si eso no está alterado, esquizofrenia. Si eso que les menciono está alterado, psicosis orgánica. Por eso ahí se hace un test generalmente, bueno, en algún momento del desarrollo y se fija. No, después acá tenemos un montón. Tenemos las esquizofrenias residuales, que son los que sí que quedan recibidos después de ahí el abanico es amplísimo, pero bueno, estamos con esto. Y este automatismo, chicos, es lo que ya vimos con la carga. Pero repasemos a ver cómo es. Es un síndrome, eso quedó claro, ¿no? Inscribe una extinción del yo, claro, porque en la etapa de lo psíquico, yo estaba pensando, al psicopata se me viene una novia mirando en un predicador vestido de marinero. Hay que ver, está la extinción. Esto de molecular, yo lo puse, pero no lo demolí. Puede subsistir por lapso prolongado e indefinido. Después te puse la página del libro. ¿Por qué?
Porque el síndrome, yo lo vuelvo a decir, es un síndrome, no es una psicosis de ahí. Hay gente que esto puede tener estas cosas raras toda su vida, ¿no? Escucho voz, escucho eso, ¿ya? Lo dice el libro. Lapso prolongado o indefinido. Está el automatismo motor, sensitivo y mental. Estos tres juntos solamente aparecen en el gran automatismo, eso creo que lo mencioné. En el gran automatismo tenés temático, objetivable, individualizable, ¿bien? Y verbal. Y junto a eso se suma que está el automatismo motor, sensitivo y mental. Características técnicas. Esto que es la consecuencia tóxica y infeccioso, queremos llamar que es histológico primitivo. Histológico quiere decir es de los tejidos. ¿Ya? Tóxico, tóxico de irritación, cerebral, endócrino, infecciones, son dos conceptos que utilizan. Y fíjense que es bien tóxico, ¿no? Al principio, o sea, el pequeño, los inicios son neutros, fragmentarios, psíquicos, indiferenciales de temática. O sea, por ejemplo, neutros que a mí me viene ese pensamiento, me da lo mismo, no lo voy a ni contar, me parece raro nomás. Fragmentario, no sé, ¿no? Indiferenciables, que a veces me cuesta definir lo que es, y atemáticos. No están así, no están haciendo lo que yo puedo definir como que están corriendo, están persiguiendo, están pintando. Bueno, acá no sé qué pasa. Más. Ahora, no me voy a poner a buscar, si no voy a poner mucho tiempo. Eso es el automatismo mental. Entero. Para ayudar a hablar de una psicosis que se constituye a partir del automatismo mental, tiene que sobre el automatismo mental hacer una construcción secundaria psicológica que se llama herido. Y eso va a depender justamente de que exista digamos, una tendencia a la cavilación o introspección. Ahí sí podemos hablar de psicosis. Acá está, justo, dice, las alucinaciones deben asentarse entre las zonas más elevadas donde recibe la representación del yo cuya negación engendra la idea de negación corporal. O sea, acá me está poniendo el ejemplo de la alucinación del cuerpo. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que a partir de las alucinaciones se generan. Una cosa que podemos ver con la diferencia es que en Kreplin, en la demencia precoz, la alucinación es un síntoma secundario. En Bleuler, en esquizofrenia, la alucinación es un síntoma secundario. En cambio, acá, la alucinación no es secundaria. La alucinación es el automatismo mental. Y a partir de ese automatismo mental, ¿se puede constituir o no? Depende de esta cuestión de la revelación y introspección, una psicosis. ¿Se entiende? O sea, acá el punto de partida es la alucinación. Y cambio, la demencia precoz en esquizofrenia es un síntoma secundario. ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas? ¿Cómo le llamaría Clermont a una psicosis que no tiene alucinación? O sea, no le llamaría la psicosis constituida a partir de automatismo mental. ¿Cómo le decía? La interpretación. Por eso se divide. Se ve por un lado demencia precoz, esquizofrenia y automatismo mental, y por otro lado se ve paranoia, de la interpretación y de la interpretación. Sergio Capra, de la interpretación. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Se entendió algo? ¿A qué hora viene el examen? ¿Sábado? ¿A qué hora? Licenciado. ¿Precisión con múltiple opción? ¿Precisión con múltiple opción o...? ¿Preguntas, compa? ¿Dudas? ¿Algo de los temas? No sé.
¿Está todo clarísimo, clarísimo, clarísimo? Mientras más temprano lo curar, es mejor. Depende del caso. Porque no sé si vio el caso de la niña de Rosario que mandó a su hermanito de 5 años. No, no sabes. Bueno, una niña de 11, no me acuerdo, que mandó a puñaladas, no me acuerdo cuántas, a su hermanito de 5 años. Y ella sabía que la niña tenía algo, pero nunca descubrieron que era exactamente lo que tenía. Iba a la psicóloga, todo, pero como que todos decían que fue una niña normal. Y un día la madre dejó sola la casa de los hermanitos y bueno, la madre volvió y la nena le decía que no pase a la habitación, que no, porque no había empleado. Hasta que en un momento dijo, bueno, pasa, o sea, cambió de opinión, por así dijo, pasa. Y vio al hermanito, a su hijo, todo apuñalado y todo. Y después decían, contaban que la nena decía que su cabeza oía voces. Y decía que voy a su hermanito, que voy a su hermanito, que lo cuide. Y como en ese momento que pasaron las cosas, esas voces en su cabeza no estaban, y por eso lo mató. Claro, lo que pasa es que, a ver, los PFS Psicopato 2, hay un texto que habla justamente del concepto que se pueden explicar de la psicosis infantil. Estos conceptos han nacido a partir de, como de la adultez, digamos. ¿Bien? Entonces, ese texto está bueno porque empieza a ver cómo la psicopatología intenta esos conceptos de adulta aplicarlo a la infancia. Y hay todo un tema, porque no es el mismo desarrollo, nivel de pensamiento, un adulto que un niño. Entonces, hoy en día tenés, por ejemplo, en la infancia tenés hiperactividad, todas esas cuestiones. Digamos. Entonces, a veces hablar de psicosis infantil, algunos están de acuerdo en llamar esquizofrenia infantil, otros no. Entonces, está muy debatido el concepto. Si escucha voces, evidentemente algo de psicosis hay. Claro, y además no tenía amigos físicos, sino únicamente todos los amigos que tenía eran invisibles. Entonces, a la edad de esos 13 años, como medio raro. 13 años tenía ella. Creo que eran, Claro. eran 11 o 13, no como 13. Y no tengo como amigos físicos, y claramente que todo en su cabeza tampoco tenía que hacer un juicio de psicólogo, ¿no? Con el hecho de que no dijo nada. Y ella se le caía en ese momento de su vida y dijo que no tenía nada normal. Bueno, eso, o sea, muchas veces es muy difícil y te tenés que como cubrir todo el tiempo. Porque uno nunca sabe, por eso, o sea, lo más que uno puede hacer es derivar con un neurólogo, una resonancia, pero en esos casos así, no es para asustarlo, pero es como que uno sabe hasta qué punto puede desencadenar la automutilación o tener años, incluso importante a veces las medicaciones, esas cosas. También es difícil en la infancia medical. Porque no es mismo la medicación como a nosotros que una niña que está en pleno desarrollo. Entonces, como a veces muy difícil. Yo estaba en un lugar que era un lugar donde, como de espera que salgan los juicios, tipo que eran. Y eso vos nunca te podés como relajar, o sea, no, está bien, vos sabés, digamos, ese tipo de cosas. O sea, a veces, por eso van a ver conservación que está seguro de malpraxis. Eso a vos, y lo que uno tiene que hacer es agotar todas las instancias que tiene profesionales y no dejar ningún cabo suelto. Porque no digo esta chica, no sé, pero si un psicólogo sabe de algo que puede ser peligroso, bueno, tiene que haber con médico, neurólogo, psiquiatra, tiene que agotar todas las instancias. Eso no quita que pueda haber algún desenlace, pero vos agotaste todas las instancias. Es como un médico, o sea,
A veces el psicólogo va y solucioname esto. A veces no puedo solucionar, es como un médico. El médico no cura todas las enfermedades. No quiere decir que sea mal profesional. O sea, hay cosas que llegas hasta un punto y bueno, parte de todo. Pero sí, realmente a veces cuando pasan este tipo de cosas, primero que cae. Hablando ya de forma más personal, ¿usted cree que sería lo mejor para esa nena fue lo que pasó? Porque yo hasta donde había leído era algún tipo de vida. Por eso, hay síntomas que son como medio de alarma. Entonces ahí es como que arma un equipo de mono, acompañamiento terapéutico, por ejemplo, estar al detalle de las crisis, porque tiene las crisis, intentar trabajar con una terapeuta con actividades, estar todo el tiempo en esa tarde como un espacio. A veces es exagerado, pero bueno, tratar de dejar solita, digamos, ¿qué hacen? Si se ve como medio imprevisible, como una miradita, ¿viste? Que bueno, bueno, tratar de cuidar a ese y cuidar, digamos, el entorno, hasta un animal inclusive, por decir una mascota, esas cosas, entonces uno tiene que son cosas que tienen que estar al filo, no quita que a veces somos todos seres humanos, pero no relajarse, igual lo que puede relajar, está ahí al toque todo el tiempo. Bueno, compa, la mejor para el sábado tienen 2 días, sí. Así que bueno, anda a provocar. Gracias. Bueno, saludos. La clase va a estar subida en YouTube por si la quieren ver. Y bueno, éxitos a todos. Gracias.